de la reconciliación. Acuérdate que el hombre estaba perdido, no tenía oportunidad, pero Cristo, a través de su sacrificio, Él nos hizo libre y nos reconcilió con el Padre. Y hay beneficios que tenemos que entender. Mucho tiene mucho bajo. Bajarle un poco el bajo y el volumen un poquito aquí arriba. Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos están beneficiados? De verdad, levanten la mano los que están beneficiados, los que realmente Cristo ha hecho algo por ti. Porque si Cristo no ha hecho nada por ti, estamos perdiendo el tiempo acá. El Señor ha hecho cosas grandes en mi vida, y así como ha hecho cosas grandes en mi vida, ha hecho cosas grandes en cada uno de nosotros. Aunque no lo creas, Él lo ha hecho, porque Él es fiel. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5, y Pablo habla acerca de esos beneficios a través de Jesucristo. El hombre estaba perdido, no tenía oportunidad, pero Cristo vino a reconciliarnos con el Padre, y no solo eso, sino que vino a justificarnos con el Padre. Por eso Romanos 8 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? A ver, un amén de verdad. Porque hay que arrearlos para que puedan abrir la boca, hermanos. En el mundo nadie te arreaba. Ahí en el mundo le echabas con ganas. Pero hoy en Cristo tenemos que a tocarles el botón para que puedan darle gloria a Dios. 2 de Corintios 5:14. ¿Ya lo tienen? Y Pablo dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Hay 2 puntos ahí: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Murimos al pecado, morimos a la vida vieja, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. O sea que ya tú no vives para sí, para ti mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que todos nosotros de aquí en adelante, decía Pablo a la iglesia, a nadie conocemos según la carne. Y si aún así, aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no la mitad ni la cuarta parte, todas son hechas ¿qué? Desde la cabeza hasta los pies, el Señor le pertenecemos a Él. Y todo esto proviene de ¿quién? ¿Proviene de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, primero no tomándole a los hombres sus pecados, en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Entendieron la palabra? Bueno, pues ¿para qué vamos a predicar? Ya entendieron. Agárrate la mano de tu hermano y ora por tu hermano ahí.
Oremos por los que no vienen, por los que están enfermos, por los que ya han perdido la brújula, para que Dios los ayude, ¿ok? El único que puede ayudarnos a hacernos entender es Cristo Jesús. ¿A través de qué? Ahora te voy a dar un consejo, no te dejes arrastrar por el diablo. Porque el diablo ha puesto desánimo en el pueblo, les ha cubierto el entendimiento, a muchos les ha embotado el entendimiento para que no lleguen al conocimiento de la verdad. Porque le queda muy poco tiempo, Cristo ya está a las puertas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah? Así que levántale la mano a tu hermano y ora por él. Aunque te caiga mal, ora por él. Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, te exaltamos, te honramos, te damos gloria. Te damos gracias, Señor, por esas almas que has recibido hoy día en tu corazón. Padre, que tú los traigas o los lleves al lugar donde tú tienes que llevarlo. Porque es tu espíritu el que se mueve en medio de cada uno de ellos. Yo no escucho oración de nadie, hermano. ¿Qué pasó, pues? Levanta tus manos, agárrale la mano a tu hermano y ora. Oremos, hermanos, todos oremos. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por haber enviado a tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho. Quita toda apatía, todo lo que no te agrada, toda obra carnal, Señor. Sea sometida a la obediencia de tu Espíritu. Todo ataque de Satanás que venga a nuestras vidas, todo en el nombre, toda sordera espiritual, sea cortada en esta hora, Señor. Y tomamos la autoridad, Padre, en el nombre de Jesús. Y de allá declaramos victoria en nuestras vidas, Padre, porque hay beneficios en la reconciliación. Estábamos perdidos, sin esperanza, pero tú enviaste a tu Hijo amado Jesucristo. ¿Para qué? Para librarnos, para salvarnos de la condenación eterna y del infierno, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu palabra, Señor. Gracias. Pueden tomar asiento y dejen abiertas sus Biblias, ¿ok? ¿Cuántos me van a ayudar a predicar? Una de las cosas que tienes que entender, cuando después de la alabanza viene, tenemos que tomar sujeción. Porque todos tenemos necesidad. Primero, los propósitos de esta enseñanza que Pablo dejó a la iglesia de los Corintios, que ayuden a entender el significado de la reconciliación en Cristo. Señor, también tenemos que aprender a descubrir la posición en la cual han sido exaltados por la reconciliación. Tercero, que se afirmen la sumisión hacia el mundo como creyentes reconciliados por Cristo. Aquí vemos este pasaje y vamos a entrar en la introducción. La Biblia declara que todos nosotros somos por naturaleza enemigos de Dios y vivíamos en enemistad con Él. Si vamos a Efesios capítulo 2, Pablo lo explica ahí. Todos estábamos y éramos enemigos de Dios. Todo niño que nace en el mundo, por más hermoso que lo veas, por más carita de ángel, viene contaminado con el mundo. Viene con rebeldía. Por eso la Biblia dice en Proverbios 22:6, a las madres y a los padres les dice, oye, instruyan a su niño. Instruir. ¿Qué es instruir? Enseñarle los principios, enseñar a amar a Dios y odiar al enemigo. Los hebreos tenían una cultura muy especial. Los hebreos cuando llegaban del trabajo no se iban directamente a su casa, se iban a la sinagoga. Había una parte que era elevada, los que estaban ya para tirar la toalla subían arriba y los que estaban bien se quedaban en la parte del frente abajo para darle gracias a Dios por ese día. Entonces llegaban a su hogar, comían y después de comer les instruían a sus hijos
amar a Dios y odiar el pecado. Hoy se ha perdido eso. Hoy la mayoría de los problemas viene de los hogares, de las familias. No es que tú vayas a traer a tu hija, no te diga que no lo traigas, tráelo, pero eso es muy importante para que entiendan que ellos son diferentes al mundo. No somos igual que el mundo. Jesús nos escogió. ¿Cuántos lo creen? El Padre nos escogió, ¿sí o no? Efesios capítulo 2, verso 2 y 3 dice así: y Él nos dio vida, en el verso 1, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste. Cuando Pablo se refiere en otro tiempo, en el tiempo pasado, antes de conocer a Cristo, vivías una vida desordenada, una vida llena de pecado, lleno de maldiciones. Pero dice, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo conforme al príncipe de la potestad. Hay un principado de potestad. Pablo dice en Efesios capítulo 6, dice que nuestra guerra no es contra el hermano, contra la hermana, sino hay principados, potestades, gobernantes que operan en los aires. Nosotros no los vemos, pero ellos están operando. ¿Y qué es lo que hacen los demonios? Meten dardos en tu vida. ¿Y quién es el que lo gobierna? El príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes estábamos en desobediencia, ahora Dios nos ha reconciliado con Él. ¿Cuántos lo creen? En los cuales también todos nosotros, explicando Pablo eso, vivíamos en el tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre viene defectuoso. El hombre viene ya con pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, o sea, íbamos bajo condenación. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva es el regalo que Dios te ha dado y me ha dado a mí. Ahora en Tito capítulo 3, verso 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, quiero que pongan atención en esta palabra, insensatos. ¿Y qué quiere decir insensato? Que no había entendimiento. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y por su amor para con los hombres. Y no, dice Pablo que no nos salvó por obras de justicia. Ninguno de nosotros éramos justos. Dice la Biblia que no hay ni un justo que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Saca, hermanos? Así se describe la condición espiritual en que vivíamos antes, una vida muerta, una vida en pecado, desde la caída de Adán hasta la muerte de Cristo en la cruz. Dios mismo toma la iniciativa de buscar medios para restituir la comunión interrumpida por la caída del hombre.
Cuando Adán y Eva pecaron, salieron de la presencia de Dios. El cordón umbilical que había con Dios, Dios hablaba todos los días con él. Dios se bajaba al huerto del Edén y estaba pendiente, porque el hombre es corona de Dios y la mujer es corona del hombre. Hay un principio importante. Ahora, el pecado es contra Dios y solo la obediencia a sus mandamientos puede abrir el camino de la reconciliación. Solo la obediencia. La rebelión del hombre es causa del pecado, lo excluye de la relación con Dios. Isaías 59 dice que la mano del Señor no se ha cortado para redimir, para salvar. Pero vuestros pecados, mira, los pecados han hecho división entre Dios y ustedes. ¿Por qué habla Isaías así? Porque tú puedes decir, yo ya no peco, hermano. Hay pecados de omisión. ¿Sabes qué son los pecados de omisión? Cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces. Hoy vamos a descubrir el maravilloso proceso a través del cual Dios llega hasta nosotros para establecer la comunión. A pesar de nuestra rebelión, el amor de Dios en nosotros se hizo manifiesto al enviar a su Hijo a morir en la cruz para que fuésemos reconciliados. Si vamos a Juan capítulo 3, 16, dice, porque de tal manera, no de muchas maneras, de una sola manera, amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. En primera de Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, verso 10, mira lo que dice. Y en esto consiste el amor de Dios. En que el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y nos mandó, nos envió a su Hijo amado en propiciación por nuestros ¿qué? Pecados. Ahora Pablo se refiere, o Juan se refiere a este acto sublime del Señor, con una acción que va más allá de nuestro entendimiento. Por eso dice la Biblia que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Tú vienes aquí con un pensamiento y el Señor tiene otro pensamiento. Y el Señor dice que tiene pensamientos de paz, de amor para cada uno de nosotros. Aunque tú te portes rebelde, aunque tú te portes indiferente con Él, Cristo te ama. Y Él ha prolongado tu vida, no te ha cortado todavía, porque el amor de Dios es grande. Vamos a ver el proceso de la reconciliación. En este pasaje de Primera de Corintios o Segunda de Corintios, volvemos a Segunda de Corintios, de la carta a los Corintios se nos ilustra acerca del plan divino. Dios tenía un plan, desde que el hombre pecó, Dios tenía un plan para reconciliar al hombre, reconciliación de la humanidad. Pablo usa el término constreñir. ¿Qué quiere decir constreñir? Para significar la urgencia y la obligación. ¿De qué? Que sentía de pensar en la impresionante obra del amor de Dios. Dios no lo dejó al hombre cuando pecó, dijo, bueno, que se arregle, porque Satanás engañó al hombre, a la mujer. Satanás engañó la tercera parte de los ángeles. Y ahora Pablo dice, así como la mujer fue engañada, temo que la iglesia en esos últimos tiempos sean afectados sus sentidos. ¿Qué quiere decir? Que muchos van a ser atacados aquí. Porque la mente es campo de batalla donde Satanás trabaja en tu vida.
Por eso Pablo decía, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, el hecho solo de pensar que Dios sacrificaría a su unigénito por amor a sus enemigos era digno de alarma, era urgente considerar con la seriedad que demanda un acto y estaba por encima de toda lógica humana. Lo más intrigante del argumento lo expone el mismo Pablo en su carta a los romanos, cuando les habla de la magnitud del amor de Dios, por sus enemigos, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Por eso ningún hombre puede llegar a los pies de Cristo por medio de la religión, por medio de filosofías. Solamente podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos. ¿La oveja de qué se alimenta? ¿Está acá, hermanos, o ya se fueron? De pasto. El pasto simboliza la palabra de Dios. Por eso dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra está plasmada hace 2000 años, escribió Pablo por medio del Espíritu Santo para la iglesia, para nosotros. Así como comes tus burros y tus tacos y te alimentas todos los días, necesitamos la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos transforme y nos abra el entendimiento para saber quiénes somos en Cristo Jesús. Si vamos a Romanos capítulo 5, versos 7 al 11, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ahora quiero que pongan atención en el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús dijo, yo no he venido por los buenos, he venido por los malos. ¿Estás acá? Tú no eras nada bueno. Si tú te acuerdas las fechorías que hacías antes, hasta vergüenza te daría. Y eso no nos llevaba a nada. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira que viene al mundo. La ira que viene a través de los juicios de Dios que va a enviar al mundo, a todos aquellos que nunca quisieron nada con Cristo Jesús. Ahora, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, dice que seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido, ¿ahora qué? La reconciliación. ¿Qué quiere decir la reconciliación? Que no teníamos oportunidad. Ahora la palabra acá clave es el amor. Dios es amor. ¿Cuántos lo creen? Dios es amor. El sacrificio obedece al deseo del Padre de salvar a toda la humanidad. Por eso en Romanos capítulo 10 dice y 11, porque si fuimos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más estando reconciliados seremos salvos de la condenación. ¿Cuál es el papel que desempeña Cristo en el acto de la reconciliación? De acuerdo a este pasaje, a lo que nos dice en Hebreos capítulo 8, 6, Hebreos 12, 24, Él es nuestro mediador. No hay otro mediador entre el Padre y el hombre, solamente Cristo.
Algunos ponen a María, yo no sé por qué la ponen a la pobre María y la veneran y dicen que María es la que nos va a salvar. María necesitó la salvación de Cristo, porque ella no creía en su hijo, aunque lo parió Cristo, ella no creyó hasta que cuando Cristo fue crucificado y ella estuvo entre medio de todos en la cruz, viendo la muerte y el sacrificio de su hijo amado. Ahora Jesús tenía que venir con un propósito, morir en la cruz y a través de la cruz darnos la oportunidad de ser salvos. ¿Saca? Tú no te vas a salvar porque eres bueno y además no eres ni bueno ni somos buenos. También lo afirman las palabras de Pablo a Timoteo. Si vamos a Timoteo, primera de Timoteo, y a su nombre, hermanos, ¿cuántos están poniendo atención? Ok, la Biblia nos habla claro y es la profecía más segura. Es la que te va a cambiar, ok, si realmente le crees a la palabra de Dios y dejas que la palabra de Dios entre en tu corazón y cambie tu vida. Dice, la palabra es viva y es eficaz, más cortante que una espada de 2 filos que penetra el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora en primera de Timoteo capítulo 2, 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús se hizo hombre. San Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo, que era la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Por él se hizo todas las cosas. Sin él nada de lo que vemos fue hecho. ¿Qué quiere decir todo esto? Que gracias a la intervención voluntaria de nuestro Señor Jesucristo, el Padre nos ha aceptado, no tomando en cuenta nuestros pecados, sino el derramamiento de la sangre de su Hijo. En la carta de los Hebreos se nos garantiza el libre acceso a la presencia del Padre gracias al sacrificio de Cristo para indemnizar nuestra deuda con Dios. Todos estábamos en pecado. Todos teníamos una cuenta con Dios y no podíamos pagar esa deuda, ni con todo el oro del mundo. Por eso Pedro dice que hemos sido renacidos, no de un nacimiento corruptible, sino de un nacimiento incorruptible, que es por medio de la palabra de Dios. Ahora en Hebreos 4, verso 16, dice, acerquémonos confiadamente. ¿Qué quiere decir confiadamente? Que cuando tú te acercas a Dios confiando en Cristo, tienes la confianza de que puedes entrar al trono de la gracia de Dios. Ya no necesitas hacer como el sumo sacerdote que quería que santificase, porque nosotros somos santificados no por nuestras buenas obras, sino por la palabra de Dios, por Jesucristo, para alcanzar la misericordia y hallar la gracia y el oportuno socorro que viene a través de Jesucristo. Ahora en Hebreos capítulo 9, verso 15, 9, verso 15, dice así. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión y de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Cuando la gente entraba al lugar santo o al propiciatorio, traían una ovejita de 1 año sin defecto. Entonces ellos ponían sus manos sobre este animalito y transmitían todos los pecados que ellos tenían. Entonces esa ovejita era sacrificada y su sangre rociada. Era con sangre ajena. Pero hoy Cristo hizo un solo sacrificio para hacernos perfectos. ¿Qué quiere decir perfecto? Quiere decir presentarnos delante del Padre sin pecado. Porque si entramos con la carita de San Cristónomo, sin Cristo, la presencia de Dios nos elimina. Él suplió lo que a nosotros nos faltaba. Hello. Por esa razón es que tú vienes a adorar a Cristo. No vienes a adorar a un Cristo que está todo así, como los católicos apostólicos. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Cristo está vivo. ¿Cuántos lo creen? Hace 2000 años Cristo murió por ti y tú no te has dado cuenta hasta ahorita. Y te dejas llevar por tus sentimientos. Es que no me han dado la mano, es que no me llaman. Que no te llamen. Que tengas a Cristo en tu vida, ¿qué más quieres? Si Él es el que nos da la salvación, ¿cuántos lo creen, hermanos? Ahora, con una sola ofrenda, Él nos hizo perfectos a nosotros. O sea que cuando el Padre te ve, no ve todos los defectos que tienes, la rebeldía y toda la soberbia. Ve la sangre de Cristo rociada. Por eso Jesús dijo, este es un nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces en memoria de mí. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por eso la Santa Cena, tú tienes que participar de esta Santa Cena. Y la Santa Cena hace dos cosas. Te limpia, te restaura físicamente, te restaura espiritualmente, te restaura económicamente y pone una protección en tu vida. Y te limpia, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dale palmas al Señor. Todo pecado. Ahora nosotros podemos entender que solo el amor de Dios pudo entregar la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Hoy está siendo muy atacada este tema por muchos falsos. Están diciendo que nosotros no necesitamos la sangre de Cristo, y Romanos 9 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea que para entrar a la presencia de Dios tenemos que recibir a Cristo y reconocer que Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y reconocer que tú puedes entrar confiada, no cuando quieras, no cuando te sientas bien. Te sientes apaleado, vente al frente y adóralo al Señor. ¿Están acá? La gente esa mentalidad tiene. Hoy no voy a ir porque a mí no me gusta. No me gusta. Pues no te gusta, no vienes. Y piensas que a través de tus quejas, tus sentimientos, Dios te va a escuchar. Dios no te va a escuchar. Dios quiere que tú le creas. Como estés, le creas. Y puedas venir y reconocer que el único que puede arreglar tus problemas, tanto económicos, físicos, tanto tu problema espiritual, es Cristo Jesús. Y no por nuestros sentimientos ni por nuestras buenas obras, porque esos perecen. Ahora, ¿cuál es el beneficio de nuestra exaltación? Si vamos a 2 de Corintios, volvemos a 2 de Corintios, capítulo 5, versos 16 y 17. Dice aquí, de manera que nosotros de aquí en adelante, Pablo decía, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué razón decía Pablo esto?
Ahora Pablo habla de una nueva criatura. ¿Por qué Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu? Porque la vieja creación que tenemos es pecaminoso. Y tenemos que tener una nueva creación espiritual en Cristo Jesús. Y tenemos que ofrecer sacrificios de alabanzas espirituales. Dios no recibe tu alabanza carnal. ¿Están acá, hermanos? Bueno, vamos a aprender algo, ¿no ve? Algo se nos va a quedar. Entonces Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo. Ahora, estar en Cristo quiere decir estar bajo su voluntad. Bajo la voluntad de Cristo. No bajo la voluntad de tu marido, no bajo la voluntad de tu mujer, no bajo la voluntad de tu mamá, no bajo de la voluntad tuya, porque la voluntad tuya la tienes que entregar a Cristo. Y Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios todo maravilloso. Ahora, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos, decía Pablo. En el verso 15, y por todos murió para que los que viven, escúcheme, ya no vivan para sí. Antes de venir a Cristo, tú decías, este es mi cuerpito, yo puedo hacer lo que me da la gana, yo puedo meterme con el que me da la gana. Y te ponías al brinco. ¿Acaso es cuerpo tuyo? Es mi cuerpito de mí, yo puedo hacer lo que quiera. Y algunos le metían droga, algunas se metían con uno, con otro, vivían una vida desordenada, no les importaba nada, pero hoy ya es diferente. Ahora tenemos que vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Está acá? Ahora, si tú eres una nueva criatura que has nacido de nuevo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, sino según el Espíritu. Ahora el 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Bueno, yo sé que algunos ni ganas de decir amén. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, todo. Quiero que pongan atención. Jesús dio una parábola y dijo, no puedes poner un remiendo nuevo en ropa vieja. Porque el nuevo remiendo estira y destruye. Ahora, ¿qué quiere decir la ropa vieja? El Señor nos ha dado nuevas vestimentas. Veníamos a Cristo todos arrugados por medio de religión, y el Señor nos ha vestido. No puedes echar vino en odres viejos. Porque se van a derramar. ¿Por qué Jesús le dijo a los fariseos y a los saduceos? Porque ellos tenían una mentalidad de que ellos venían descendientes de Abraham y eran por ser descendientes de Abraham, ellos eran los únicos. Pero ellos no hacían las obras de Abraham. ¿Están acá? ¿Cuál están entendiendo? Y ellos no entendieron, lo vieron al Mesías al frente de ellos y no lo reconocieron. Porque tenían una mentalidad vieja, una mentalidad religiosa. Y el espíritu que iba a ser derramado en las personas, tenía que haber un cambio en su manera de pensar. Por eso un religioso, un católico apostólico,
no puede entender las cosas de Dios. Ellos conocen palabra, pero no tienen la revelación del Espíritu Santo porque no han nacido de nuevo. Ahora, para poder ser una nueva criatura, un nuevo odre, tienes que nacer de nuevo. Porque el Señor nos ha dado un cambio completo, como al principio cuando Dios creó a Adán, no lo hizo de niño, lo creó de barro, lo formó, lo puso en el huerto del Edén y sopló el Ruach Kodesh. ¿Qué quiere decir el Ruach Kodesh? El Espíritu Santo. Y Adán fue un ser viviente. Ahora cuando venimos a Cristo, el Señor hace una nueva creación en nosotros. Y Él tiene que renovar nuestra manera de pensar, porque si tenemos esa manera de pensar vieja, esas malas mañas, entonces Dios no se puede glorificar en nosotros. ¿Aquí, hermanos? ¿Cómo Dios se va a glorificar en tu vida? ¿Cómo Dios te va a bendecir? Si la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas el Señor las hace nuevas. Ahora, cuando tú no le pones a Dios en primer lugar y te apartas de Dios, entonces tu pensamiento ya no está en Cristo Jesús. Tu pensamiento está en tus problemas, en tu situación económica, y estás más preocupado qué vas a comer el día de mañana, cómo vas a pagar la renta y cómo vas a hacer y todas esas cosas. Entonces te apartas de lo que Dios hizo en tu vida, una nueva creación. Ahora Pablo nos revela el lugar en que ocupamos en Cristo Jesús. Cuando nacemos de nuevo, hemos adquirido una nueva visión de Dios que nos permite ver las cosas espirituales mucho mejor ahora que tenemos la mente de Cristo. Por eso en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, verso 15. Verso 15, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Hace una pregunta Pablo. ¿Quién le instruirá? Más nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Él ha renovado nuestra manera de pensar. El verso 14, porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es locura, no las puede entender porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Ahora Dios es espíritu. ¿Cuántos creen que Dios es espíritu? ¿Ah? Y los que le adoran, le adorarán, los verdaderos adorados en espíritu y en verdad. Eso no quiere decir que tú vas a caminar como un querubín aleteando ahí. Quiere decir que tu mente, tu enfoque ya no está en el mundo, ya no está en los rudimentos del mundo. Y Pablo dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los hombres para que no puedan llegar al conocimiento de la verdad. Y el que abre tu mente y te habla la revelación de su palabra es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, yo me voy a ir, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Consolador, el cual los va a convencer de pecado, el cual a ustedes los va a guiar, les va a enseñar. Tú cuando lees la Biblia, el Espíritu Santo te abre el entendimiento y te hace entender quién eres en Cristo Jesús. Si el Espíritu Santo no trabaja en ti, entonces no vas a entender cuál es el propósito de Dios. Segundo, la sensibilidad de nuestra cambia. La dureza de corazón que tenías, el Señor transforma el corazón de piedra en un corazón sensible. Hello. No es tu emoción, sino que
Dios toma el control de tu vida. Dios sabe cuándo te vas a morir. Tal vez mañana ya te vas a morir. Y Dios sabe que te vas a morir. Dios sabe de aquí a un tiempo lo que va a hacer contigo. Entonces tienes que aprender a vivir cada día como si fuera el último día. Por eso Jesús dijo, no te afanéis por el día de mañana, qué vas a comer, qué vas a vestir, qué vas a tomar. Los del mundo son los que están preocupados todos los días por eso. Esa es su vida. La rutina del hombre del mundo no tiene diferencia en la vida de un animal. La vaca come, duerme, hace del baño y esa es su vida. Del hombre come, bebe y duerme, come, bebe y duerme, come y bebe y duerme. Y toda su vida trabaja y toda la vida está siempre preocupado. ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana? ¿Qué es lo que va a suceder? Y hay algunos que andan metidos ahí en los problemas viendo si sube o baja no el dólar. En cambio, cuando tú estás en Cristo, tu sensibilidad cambia. Tú esperas en Él. El salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No viene del welfare. Ahorita está cortando el welfare el Trump. Y algunos ya están preocupando. Antes agarrábamos buena comida y ahora ¿qué va a pasar? Ahí es para que las personas que son cristianas se acerquen a Dios. Hoy se está cortando hasta el medical, para que tú dobles tu rodilla delante de Dios y de Él venga la salvación, venga la bendición y venga la sanidad. Si quieres darle palmas, si no quieres no le des palmas. No, Dios no se va a preocupar si le das palmas o no le das palmas. Filipenses capítulo 2 verso 5. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa aferrarse, sino que se despojó. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es a despojarnos. Dios no te va a despojar. ¿Están acá? Asimismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ahora Dios lo glorificó, lo exaltó. ¿Quieres que Dios te exalte? Tenemos que humillarnos y poner nuestra condición delante de Dios, para que Dios nos exalte. El único que puede exaltarnos es Cristo Jesús. ¿Están acá, hermanos? Romanos 8, verso 14. Aquí está todo en la Biblia. 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, ¿cuántos son guiados por el Espíritu? Por el Espíritu de Dios, no el espíritu, ni el espíritu de sospecha. Estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Todos los que hemos creído, hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, el Espíritu Santo viene y te dice, tú eres hijo de Dios y eres heredero y coheredero con Cristo. Ahora, si es que padecemos juntamente con Él, para que Él conjuntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Ahora Dios quiere glorificarse en cada uno de nosotros.
Hello. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra herencia no está aquí en la tierra. Cuando tú piensas que tu herencia aquí está en la tierra, te vas a afanar. Hay gente que se mete a hacer ¿cómo se llama? En la bolsa de valores, tienen dinero y todos los días piensa, ya tengo más dinero, más dinero, más dinero. Y su enfoque está en el dinero. Y cuando viene un problema, hay gente billonaria que se han suicidado porque quedaron en nada. Y Pablo le dice a Tito o a Timoteo, dile a los ricos que no pongan su esperanza en las riquezas, porque son vanas, se envanecen. De la noche a la mañana se termina todo. Sino que pongan su mirada en Cristo Jesús. Ahora Él va a suplir todas tus necesidades. Entonces, cuando tú confías en el Señor, Él lo que va a hacer, va a probarte realmente si le crees o no le crees. Ahora, Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación, este cuerpo corrupto, de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, ¿qué? Todas las cosas. Jesús, cuando resucitó, los discípulos estaban encerrados ahí temblando, y se acercó y pasó las paredes sin abrir la puerta y les dijo, paz a vosotros. Oye, ¿por qué están amedrentados? Yo soy. Y para darle testimonio, miren mis manos, miren mi costado, miren mis pies, porque un fantasma no tiene cuerpo. Y se sentó, comió un panal de pescado y le dieron un pedazo de miel. Era la comida favorita de Jesús, para hacerles entender que Él podía comer, porque ellos estaban amedrentados. Entonces, y les explicó y sopló el aliento, recibid el Espíritu, les dijo. Te voy a decir algo, si tú eres una nueva criatura, todo lo que tú tienes y le crees a Dios, Dios se va a encargar de todo. El otro día ahí en la calle donde vivo, vinieron unos cholos, tiraron toda la basura a media calle, la troca de mi esposa parqueamos ahí, no la pasó nada. A mi carro le doblaron el espejo ahí en la calle, yo dije ya lo rompieron, quebraron un letrero que tenían de una propaganda de una peluquería, lo doblaron. Yo dije ya, ojalá que lo hayan quebrado. Mi esposa me dijo, tu carro le han hecho esto. Yo fui a ver y lo doblaron el espejo. Yo le dije, Señor, este carro es tuyo, tú me lo vas a cuidar. Cuando tú pones tu confianza en Dios, Dios va a cuidar lo que Él te da y no te va a avergonzar. Ahora, en estos pasajes vemos algunos de los beneficios de la reconciliación con Dios. El mundo no puede reconciliarse por sí mismo. No puede, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Ahora, finalmente nos dice el Pablo que nuestro destino es llegar a ser semejante a Cristo en la manifestación de su gloria. Pablo tenía esa idea. Pablo habla en Primera de Corintios, donde el Espíritu Santo habló acerca del amor que es Cristo Jesús. Y Pablo explicó a los de Corintios, porque en los Corintios había manifestación, había revelación. Apaguen su teléfono, por favor, ¿ok? Había milagros,
habían sanidades, habían los mejores predicadores, pero el pueblo era inmaduro. Ellos mal usaban los dones. En el capítulo 12 habla de los dones. Pablo dice, no ignoréis los dones. En el capítulo 14 habla del amor. Y Pablo finaliza, dice que las profecías se van a terminar, los milagros se van a terminar, todo se va a terminar, la ciencia se va a terminar, pero lo que va a mantenerse firme es el amor, la esperanza y la fe. Y él dijo, yo os presento un camino mejor, que es Cristo Jesús. ¿Están acá? Y el amor que estaba hablando Pablo no es ese amor egoísta que tú tienes, convenenciero. Si me amas, te amo. Si no me amas, no te amo. Ese amor no vale. Y el amor que Dios nos explica en una nueva creación es el amor ágape. El amor de Cristo en tu vida. Y es un amor que no tienes que hacerlo por emoción, es un amor que tienes que hacerlo obligado. Tienes que amar con el amor de Dios. Ahora, esta es nuestra mayor recompensa por haber confesado nuestra fe en la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es la que nos mantiene a nosotros. Esta es una nueva posición como creyentes que cumplen las palabras dirigidas a Job. En Job capítulo 2, 22 o 22, 2, vuelve ahora en amistad con Dios. Vuelve ahora en amistad con Él. Primero vas a tener paz. Y al tener paz con Él, va a venir a tu vida bien. Por eso dice que la paz de Dios que gobierne nuestros pensamientos. Las aflicciones, los problemas que quieres solucionarlo tú, lo vas a empeorar. Te apartas de Dios, te apartas de la comunión con Dios y todo el día tu pensamiento está, ay, ¿qué va a pasar? ¿Me darán? ¿No me darán? ¿Me quiere mi marido o no me quiere mi marido? Porque no te quiera tu marido, ¿qué te importa? Que no te quiera tu mujer, ¿qué te importa? Que tengas el amor de Cristo. Y a veces cuando tú tienes el amor de Cristo tienes que aguantar a la mujer. O a veces cuando tiene la mujer el amor de Cristo tiene que aguantar al hombre. Y cuando tú amas a Cristo, el hombre puede tomar su iniciativa, hacer lo que le da la gana. Eso no te va a afectar a ti, porque el amor de Dios es más poderoso. Ese amor es un amor sincero. Yo he visto mujeres. ¿Qué voy a hacer sin mi marido? ¿Me voy a morir? Pues muérete. Porque el amor del hombre es mentiroso, igual de la mujer. Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es perverso, malvado. ¿Quién lo conoce? Tanto de la mujer como del hombre. Y yo, dice el Señor, y yo voy a dar conforme a sus obras. Y hay mujeres que le tienen más miedo al marido que a Dios. Y más respeto al hombre que a Dios. Y el patán no quiere nada de Dios. Y toda la bendición que quieres derramar en tu vida, aquel se lo roba, porque el enemigo es bueno para robar la bendición. Tendrás paz y por ello vendrá el bien. Porque te voy a decir algo. El mundo es cruel.
la gente va a hablar bien o mal de ti. Ya hay gente que se les gusta meterse en ese problema de preocuparse más de la vida de la gente y no se fijan en el tronco que tienen en el ojo. Ahora, esta es la más significativa invitación que nos puede hacer porque contiene una promesa maravillosa Dios tiene para tu vida. Cuando tú descubres la bendición de haber sido reconciliado con Dios, no tienes ya nada por lo cual vivir preocupado. Jesús dijo, oye, no te afanes por el día de mañana, no te afanes, mira las aves. Ya les conté de una ardilla que viene a mi casa, se mete hasta la cocina ahí y me reclama. Entonces agarro, le doy su comidita, ahí come bien su comidita y mira, Dios pone la gracia en los animalitos, ¿cuánto más en ti? Y hoy, ya que estamos a punto de que Cristo venga y se lleve a la iglesia, la gente está perdiendo la sensibilidad y también están más ciegos que los fariseos que cuando Jesús vino. Jesús le dijo, ustedes saben distinguir cuando va a llover y dice el cielo se pone rojo y parece que va a llover. Y el Señor le dijo, pero no distinguen ustedes quién está con ustedes. Y frente a ellos estaba el Mesías que hablaron los profetas. Se habló de los salmos y ellos no lo recibieron. Porque estaban afanados, preocupados, cambiaron, quiero que pongan atención, cambiaron la verdad, la palabra de Dios por vuestras tradiciones. No seas tradicional, hermano. Paga el precio. Sírvele a Dios. Ya estamos en las últimas. Cualquier momento viene un terremoto. Cualquier momento viene Cristo. Y cuando te quedes, van a venir a querer hacer ayuno de 40 días. Y ya no va a haber el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo va a trabajar no en todos como está hoy. Hoy somos templo, hoy tenemos al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo va a trabajar como en el Antiguo Testamento. Se va a derramar sobre diferentes personas. Va a entrar en un caos el mundo. Ahora somos hijos de Dios. Y tenemos que tener una relación con Dios. Y no solo somos su creación, sino que hemos sido reconciliados por medio de su Hijo. Fuimos perdonados, disfrutamos ahora de una relación de confianza y esto es maravilloso para cada uno de nosotros. Yo como pastor veo que la gente toma los días. Ahora yo sé que hay personas que viven lejos, hay que entender, pero la gente que vive cerca acá, cuando quieren vienen a la oración, cuando no quieren no vienen. Y si venimos, venimos con una actitud de no creerle a Dios. Y al que cree, todo es. Ahora hay un ministerio de la reconciliación. Los que hemos sido reconciliados con Dios hemos recibido una gran comisión. ¿Cuál es la comisión? La proclamación de la gracia y de la salvación. Dios te llamó a su gracia, Dios te llamó a su camino, Dios te reconcilió, te salvó, no para que te sientes en una silla y te pongas a criticar y pongas a decir a mí nadie me va a obligar. Para eso no te llamó. ¿Para qué te llamó Dios? Para que tú compartas la gracia de Dios, hablar de la salvación a muchas almas que están perdidas, para que seas luz en medio de las tinieblas y seas la sal a un mundo podrido. Esta mansión se conoce como embajadores. Pablo dice,
somos embajadores en el nombre de Cristo, Dios nos ha confiado la tarea de compartir con otros la revelación de su gracia salvadora. Ahí es donde tú empiezas a dar frutos. Ahí es donde el Espíritu Santo va a correr como ríos de agua viva en tu interior. Cuando tú vayas y compartas el Evangelio y no te estés quejando, porque si te vas quejando y la gente te va a oír que andas de quejadera en quejadera y después solo Cristo salva, Cristo, y te van a decir, oye, vos pareces quejambrosa y cómo dices que Cristo salva. Ahora esta es nuestra obligación de servir como portadores del mensaje que Dios quiere comunicar al mundo. ¿Para qué? Para que todos sean reconciliados con Él. Dios no va a usar ángeles. Dios usó al hombre. Dios usó hombres que levantó para que conocer al mundo que hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo. Por eso Pablo decía, tenemos un Padre, tenemos un Señor, tenemos una fe y tenemos un bautismo. Ahora Dios a todos nosotros nos ha dado esa comisión. Marcos capítulo 15, y estas señales seguirán a los que creen. No vas a ir tras de las señales. Conozco unas hermanitas que vienen aquí, y ellas se van tras de los profetas y van a meter la cabeza a ver qué le dice el profeta, y nunca se congregan, nunca se sujetan a un pastor, hacen lo que les da la gana y viven una vida sin son ni ton, andan como gallinas sin cabeza. Y cuando yo las veo, las miro y le digo, ¿por qué no va? ¿Le han pedido permiso a su pastor? Nosotros no tenemos pastor, entonces son chivas, no son ovejas. Jehová es mi pastor y todo me faltará. Claro, todo le va a faltar porque Dios ha puesto principios en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4:11, 5 ministerios para la edificación del cuerpo. Ya no es como en el Antiguo Testamento. Ahora hemos sido reconciliados con Él. Una vez que hemos sido perdonados, reconciliados con Dios, tenemos la obligación de servir como embajadores en el reino de Dios. No se trata de conducir grandes cruzadas, sino de compartir allí donde estamos la experiencia que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que está pasando con la iglesia hoy? Nosotros somos los verdaderos testigos, no los testigos de Jehová. Como dijo un pastor, yo quisiera tener unos mormones y unos testigos de Jehová para que salgan, porque esos testigos son necios, se van a meter hasta tu casa. Aunque están equivocados, están con su atalaya. Y los cristianos roncando. Nosotros cuando íbamos a la montaña a orar, a las 4 de la mañana nos regresamos y los testiguines ahí estaban en plena lluvia con sus paraguas vendiendo el atalaya, haciendo la obra que tiene que hacer la iglesia. Y tienen que comprar ellos los boletos y tienen que pagar. ¿Qué es un embajador? Es un representante de un país, de un gobierno. O un pueblo representa al jefe de Estado y lo envía. Ahora, esa es la posición en la que somos comisionados al ministerio personal, cada uno de nosotros, de ejercer. Cuando Dios te llame, no te va a llamar a tu pastor, te va a llamar a ti. Véngase mi hijita chula. ¿Qué ha hecho con lo que le he dado? Ay, es que mi hermana, mira señora, ya me odiaban. Hablaban mal de mí, y a mí qué me importa. Ahora en la iglesia van a hablar bien o mal de ti. Y Jesús le dijo a los discípulos, tengan cuidado cuando los hombres hablen mal o hablen bien de ustedes, porque se hacían con los falsos apóstoles. Y cuando hablen mal de ustedes,
En el capítulo 5 de Mateo, los vituperen, digan falsas testimonios, no lloren ni se larguen de la iglesia. Gócense porque hay un galardón, una corona para ustedes. ¿Ah? Ay, ¿por qué no vino la hermana? Es que alguien le miró mal. Y cuando la que le estaba dando la comida le caía mal, le dio un hueso a ella y al otro un pedazo de carne. Ahora nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios. Y cuando empieces a compartir la palabra de Dios, vas a empezar a dar frutos. Y ese es el misterio de reconciliación que Dios ha puesto en nuestras vidas. Si vamos a Mateo, y a su nombre, hermanos, ¿quién vive? Él está vivo. Él te ha llamado y Él tiene cuidado de ti. ¿Está acá? Mira, Pablo en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. ¿Ya lo tienen? Habla de la apostasía, de la gente que se va a apartar de Dios. Mucha gente cree que la apostasía es cambiarse de religión. Sí, es parte, pero la apostasía viene cuando tú ya te olvidas de quién te ha llamado, a quién le sirves y a quién tienes que dar cuenta. Pero el Espíritu dice claramente, Pablo habla de los tiempos. Hay tiempos de semanas, hay tiempos de días y tiempos de años. Claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Primero, escuchando espíritus que engañadores y a doctrinas de qué? De demonios. ¿Por qué? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. El verso 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Es lo que hace la Iglesia Católica Apostólica con el celibato, que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido ¿qué? Porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo es bueno. ¿Ah? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Ahora, a causa de la caída de Adán, todos los humanos heredamos la condición enemistad contra Dios. Tenemos dos naturalezas, una naturaleza adámica, desobediente, rebelde, y el Señor nos ha dado una nueva naturaleza espiritual. Aunque cuando no seamos conscientes de ello, todas nuestras acciones estaban dominadas por la rebelión gratuita contra Dios. Y a pesar de esto, Dios nos amó, consideró nuestra capacidad para satisfacer la deuda contraída con Él e hizo la provisión para sanar esta condición al venir y enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Nos dio la oferta de perdón maravillosa que nos coloca en armonía nuevamente con Él. Juntamente con esto nos eleva a una posición de honor, convertirnos en embajadores de su reino en el mundo. Y esta comisión no es una que podemos ignorar, y la falta de nuestra en cumplirla será evidenciada en el día que nos encontremos frente a frente con nuestro bendito Redentor. Y vamos a terminar con Mateo 25, 31 al 40. Mateo 25, ¿ya lo tienen?
La Biblia tiene respuesta, ¿sí o no? ¿Ah? Así que no podemos hacernos locos, pues. Por eso Pedro dice que tenemos la profecía más segura, en la cual tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar que oscuro. Mateo 25, 31 al 40. ¿Ya lo tienen? ¿Cuántos están contentos? Espero que no salgan rajando igual que ayer. Ayer ya se fueron todos al cielo, dije yo. ¿Ah? ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, cuando hubieron cantado en el verso 30, 25, ¿no? ¿O estoy mal aquí? Uy, caray. Bueno, de todas maneras, seguimos en el juicio de las naciones. Espero que pongan atención. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Dónde va a ser esto? Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Él se va a sentar en su trono en el aire. Dice que el cielo y la tierra, y no se halló ningún lugar. Y nosotros que vamos a estar con él, vamos a regresar en el aire parados, con un cuerpo glorificado. Y todas las naciones se van a reunir, dice, grandes y pequeños, para ser juzgados, para entrar directamente al lago de fuego. El único que va a estar sentado va a ser el Señor. Será reunida delante de él todas las naciones. Apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas, esto es muy importante entender, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste, ¿qué? De comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, sedientos, o te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, te recogimos, o desnudo, te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo, ¿qué dice? El rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y dirá también a los de la izquierda, estos son apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Cuando tú empiezas a hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado, empiezas a evangelizar, no para que te diga el pastor, no por emoción, porque hay gente que se emociona, un día va, la semana ya no aparece después. ¿Sabes por qué? Esto es bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones para que llevemos el mensaje. Y eso lo tienes que hacer tú, lo tengo que hacer yo. En el capítulo de Hechos 6
Los apóstoles daban el mensaje, servían a las mesas y dijeron, no es justo que nosotros sirvamos a las mesas. Busquemos 7 varones llenos de fe, llenos de palabra, que sirvan a las mesas. Ser cristiano no es venir a tocar, no es venir, bueno, ya cumplí mis 2 horas ahí parado y ahí nos vemos. Ser cristiano es cuando tú vas y llevas la milla extra y tienes el amor de Cristo y quieres compartir con los otros más, porque egoístamente vamos a tener problemas. Tal vez no te gustó el mensaje, pero ese es el mensaje que Cristo tiene para nosotros. Eso es para que tú te reconcilies cómo estás caminando con Dios. Yo no te voy a juzgar a ti, no voy a juzgar a nadie, porque yo no soy quien para juzgar. El que nos va a juzgar es Dios. O sea, acá dice Pablo que vamos a dar cuenta a Cristo de todo lo que hicimos, tanto lo bueno o lo malo. Entonces, tú tienes que velar por ti. Tienes que velar por tu familia. Si tienes tu mujer, no quieren ir los demás a evangelizar, agarra a tu mujer. Así como la llevas a pasear a la playa, vamos a la playa, te vas a hablar a las almas. Y donde 2 están, está en medio del Señor. ¿Cuántos lo creen? Y hay un tiempo que cuando tú eres miembro de una iglesia, Dios te llama para que tú formes tu ministerio. Si tú has sido obediente y has amado a Dios, has respetado a las autoridades, Dios te va a dar el premio. Pero si has sido un patán, rebelde, y hacías lo que te daba la gana, vas a tener consecuencias. Así es claro el Señor. Cristo nos ama, pero también Él tiene principios, y esta iglesia es para que tú vengas a aprender, para que tú salgas renovado, para que tú entiendas quién eres en Cristo. Tus sentimientos no te van a ayudar. No te dejes llevar por tus sentimientos. Eso es lo peor, porque eso te va a desviar de lo que Dios quiere. Que Dios bendiga a los que nos ven, que Dios bendiga a los hermanos que han llamado para sanidad, que Dios se glorifique en ellos, que Dios toque sus vidas, sus corazones, que sea el Espíritu Santo. Y enviamos esta palabra y esta sanidad para ellos, para que ellos puedan conocer a Cristo Jesús y conocer que no hay otro nombre dado a los hombres sino en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios.